El fútbol y la literatura en Chile tienen un punto de quiebre en la década de los 90 con dos libros que son notables, donde Eduardo Santa Cruz aborda el fútbol ya como fenómeno. ¿Qué incluía el fútbol más allá del juego? ¿Cómo se insertaba precisamente en la sociedad? Por de pronto lo que uno sabe es que se le miró como un bicho raro, como un tema que la academia no atendía mucho. Así que nosotros vinimos acá a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Sociales, acá Juan Gómez Milla, Ñuñoa, para conversar con el culpable de esto, Eduardo Santa Cruz. Gracias, Eduardo, por recibirnos. Sí, bueno, buenos días, saludos a todos, a todas. Encantado de recibirlo acá, un poco dentro de la normalidad, de la cotidianidad de la universidad, digamos, estudiantes, moviendo. Eso es interesante para un poco ver el ambiente en el cual surgen estos estudios. Eduardo, eso es lo primero, ¿fue un bicho raro? Se le miraba con recelo en la introducción de Crónica de un Encuentro, usted explica, porque a lo más le decían, qué bonito, qué llamativo. Más que recelo, yo diría simpatía, en el sentido de estar dedicado a algo inútil, a algo que no tenía, a un objeto de estudio que no era considerado en Chile por la academia. Eso no pasaba en otros países. No me voy a meter ahí para no alargarme, pero en otros países los estudios sobre el deporte, sobre el fútbol, en Europa, en Argentina, en Brasil, son mucho más antiguos, décadas anteriores. En Chile no, porque en Chile esto no... Durante todo el siglo XX, yo recorriendo la Biblioteca Nacional, los archivos, encontré 5 o 6 libros, cuando mucho, uno que se llama Fútbol, Pasión de Multitudes, por ejemplo, que salió por la década del 50. Hugo Sáenz, sí. También uno que sacó Mr. Wifa, Renato González, sobre cuando vi el Mundial 62, con una pequeña historia muy corta de los mundiales anteriores, pero eso era todo lo que había. Y por supuesto la obra del pionero, que es el pionero, que es Gardo Marín, el periodista, y los libros que había sacado desde el libro de David Chamaco, el 75, hasta La Roja de Todos, el 87, por ahí, ¿no? HBO, la historia de los campeones, y eso era todo lo que había, ¿no? Entonces, efectivamente, en la academia, mis colegas académicos me miraban con curiosidad, diría yo, no sé, pero con simpatía. Mire qué divertido lo que va a hacer. Fútbol, ¿qué se puede decir desde este lugar, ¿no? De producción de saber, ¿no? Y de difusión del saber, ¿qué se puede decir sobre eso? ¿No? Esa es una entretención, ¿no? Que a algunos les gusta. La pregunta quizás más genérica o más difícil de responder, más simple pero difícil de responder. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que puede tener el fútbol que lo hace relevante? Estudiarlo, observar el fenómeno, ver cómo se inserta el fútbol en la sociedad. Bueno, es el hecho de que es una práctica social. Es decir, una práctica social es algo que se realiza en el seno de la sociedad, en la base de la sociedad, por gente de distintas edades, incluso una cosa que se vino a saber mucho después, digamos, de distintos géneros. Las mujeres están jugando fútbol desde 1910 más o menos, de distintas clases sociales, de distintas regiones, y que se esparce por el mundo, ¿no? Entonces se convierte en una práctica en la cual se vuelcan un conjunto de elementos que definen la cultura popular, o incluso a veces más que eso, la cultura nacional, ¿sí? Y que van a dar ahí. Por eso que el fútbol, bueno, no es para adelantarse, ¿no? Pero por eso que el fútbol no puede ser propiedad de nadie, es propiedad de todos, ¿sí? Es una práctica que nos corresponde. Entonces, en el fútbol tú puedes leer la sociedad. O sea, el fútbol te está diciendo cómo es una sociedad. Las barras bravas que hay hoy día en Chile, ¿no? Y lo que pasó el domingo, te están diciendo algo de la sociedad chilena. No solo es un hecho aislado delictual, ¿verdad? Sino que te están diciendo algo de esta sociedad. Por algo en otra época, de los mediados del siglo XX, no pasaba eso. Igual se entiende el fútbol como propiedad de fondo, digamos, más allá de que hoy los clubes, la mayoría del 99% son sociedad anónima. El hincha finalmente es de ese equipo. No, claro, es de todo y es de nadie. Claro. Como es de todo, no puede ser de nadie. Claro. Y nadie puede decir, yo soy como hoy día sí se puede decir, yo soy el dueño de tal club. Pero el dueño circunstancial, claro, de la administración del club. Ahora, es el conflicto que hay hoy día se podría decir entre esas dos propiedades, digamos. Claro. ¿No?
Claro. Es llamativo que eso lo menciona acá, en 1991, digamos. Es que ya Y existía. cita, de hecho, claro, cita una frase de Peter Rajicevich, Sí. explicando que Colo-Colo no podría ser de una persona en Exacto. particular porque es del pueblo. Eso es bien curioso, se lo dijo Draghi cuando inauguraron el Estadio Monumental, hizo un discurso él en esa inauguración y dijo eso, Colo-Colo no puede ser de nadie, Claro. porque Colo-Colo es de todos los que, de todos sus hinchas, digamos. ¿No? Eduardo, el fútbol inicialmente es un juego. Es un juego, Sí, es muy un juego, una simple. práctica Claro. de esparcimiento, efectivamente. Claro. Pero da la impresión de que el momento en que hay una persona mirándolo, el fenómeno cambia y se empieza a generar... Es que eso es todo el deporte, ¿ah? El deporte es un espectáculo en sí mismo. Entonces, el problema no es el deporte se convierte en espectáculo, no, porque lo es. Lo es Es desde el decir, principio. cualquiera de nosotros puede, no sé, ver en la calle a un grupo de niños jugando y se para a mirarlos, ¿de verdad? Porque está hecho para ser visto, no solo para ser practicado, ¿no? A diferencia de, a lo mejor, de otros juegos u otras actividades que no tienen, que su sentido es solo hacerlo, practicarlo. En el caso del deporte y el fútbol, en el caso sudamericano, ¿no? En particular, es algo hecho para ser practicado, pero también para ser visto. Claro. Y visto, como dice usted en el libro, por gente que es entendida, porque todos de alguna manera hemos jugado fútbol. Exacto, Entonces claro. uno ve con cierto espíritu crítico, sea bueno o mal jugador, uno lo ve con espíritu crítico. Ahora, Eso es interesante porque esas discusiones que se arman que son un poco curiosas de repente entre si tú has jugado fútbol o no has jugado fútbol, como la que jugó hace poco. Claro. Sí, no, es que todos han jugado fútbol. sí, claro. O no todo, obvio que alguna gente no, por gusto, por el que no pudo, por algún impedimento, pero la gran mayoría pudo haber jugado, entonces sabe de qué se trata, ¿no? En el desarrollo del fútbol profesional en Chile, década del 30, se replica más o menos lo que va a ocurrir en Inglaterra y en otros lados, que es que el fútbol amateur da paso al fútbol profesional acompañado de los pagos que se le daba a los mejores exponentes del fútbol. Ok, y el fútbol, digamos, cambia, y con el tiempo cambia más todavía con el ingreso del mercado. Pero hay una parte que también lo desarrolla en algún punto, sobre todo de origen y futuro, que para mí, o sea, me da lata tirar flores por tirar flores, pero este libro está en el top 5, yo creo, de la literatura futbolera chilena, por lejos. Se da el pool del resultado, y quiero que me hable de eso, del resultado, porque ok, está a lo mejor el poder de turno que quiere cooptar el fútbol, está el mercado que hoy lo quiere cooptar, pero el resultado también va marcando algo, va diciendo, el equipo que gana va teniendo más popularidad. Colo-Colo se funde el 25, ok, hace la gira por Chile, hace la gira a España, muere el líder, no es dramática, pero gana. Es decir, Colo-Colo sin ganar quizás no toma a la masa. ¿Cuál es el efecto del triunfo? Y con lo último dato que le tiro, que mi hijo de 7 años, vemos partidos y en su inocencia siempre me pregunta, cualquier partido, me pregunta, ¿quién quieres que gane? O sea, hay una... Es cierto, eso es una pregunta muy de niño, Sí. efectivamente. Pero acompañado de esta noción Mira, de que yo hay tengo un una ganador. hipótesis ahí, ni siquiera una tesis, una hipótesis que la firmo, tengo la sensación de que no estoy muy equivocado, que es que la apropiación popular justamente del fútbol, no solo en Chile, sino y en Sudamérica en particular, está relacionada con ese fenómeno. Es decir, y que eso provoca en los inicios del fútbol, provoca algunos quiebres con las élites aristocráticas o derechamente británicas que vivían acá, ¿no? Que el mundo popular no juega por jugar, se juega para ganar, ¿no? Y eso tiene un montón de factores que lo explican, que son de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, porque el fútbol pasa a ser para los sectores populares un lugar, es el único lugar donde yo no soy dominado, Claro, no puedo donde ganar. hay una cierta igualdad. Sí, son en famosa frase de fútbol, 11 contra 11, que el otro tiene tal o cual apellido, ahí dentro de la cancha no importa, ¿no? Entonces es un lugar donde yo puedo lograr reconocimiento como individuo y como grupo social, y de ahí viene eso en el liceo, en la población, en el barrio, viene el ídolo, ¿verdad? O sea, la aparición del bueno para la pelota que nos representa a todos y que nos va a llevar a ganarte, ¿verdad? Entonces, a mi modo de ver, en el caso del fútbol, por lo menos no me meto a opinar de otra parte del mundo porque no lo conozco, pero pudiera ser que también pasa algo similar.
es muy importante el ganar. Hay un solo otro deporte que uno podría hacer la comparación, pero lo conozco por película, no por film, que es el cricket. Y por qué en Pakistán y en la India primero se apropian del cricket. ¿Y de qué se trataba? De ganarle a los británicos. A los británicos. O sea, ganar al dominador, ganar. Entonces, eso pasa aquí también a nivel de clases sociales, ¿verdad? Pero es interesante, entre comillas, una contradicción, que es que esta idea del fútbol romántico, amateur, también tiene una versión de yo discutiría eso, porque yo diría ganadora. que el fútbol siempre ha sido así. O sea, no. Yo digo, bueno, no hay tiempo, pero yo digo cosas acá de la prensa, entrevista a algunos de los. Como Juan Ramsay, por ejemplo, hijo de ingleses, que reclaman que los jugadores solo juegan por las medallas que van a recibir, por los premios, por lucirse, ¿no? Por el lucimiento individual y no por el hecho de practicar nomás el deporte. Y eso dicho el año, no sé, 10, 14, que ya no es como el fútbol, es curioso. Ya no es como el fútbol de antes. No es como el fútbol de antes, dice, sí. Y antes era como 15 años, ¿no? Claro, No más. bueno. Entonces eso me dice, bueno, aquí algo cambió. Y lo que cambió fue la apropiación masiva, ¿no? La apropiación masiva. Lo interesante de Chile en ese sentido es que, si bien la clase alta o la élite oligárquica, aristocrática y aliada y relacionada con los ingleses, si bien reclama por esto, de que se ha perdido el espíritu esportivo, el sport, ¿no? Es decir, y desaparece, digo yo, el sportman, y aparece el deportista criollo, ellos no se marginan. Y siguen creando clubes, y siguen participando hasta hoy día, ¿no? Eso no pasa en Argentina. En Argentina se van del fútbol. Correcto. Y se van al polo, y se van al rugby, y se van a otra parte. La clase alta ya para otro lado. En 1941 aparece la revista Estadio, y hay un trabajo que usted hace con Eduardo Santa Cruz, hijo. Sí. Que está plasmado acá, que es básicamente el rol de la revista Estadio desde el año 41 hacia adelante, sobre todo el 40, 50, 60 en este país desarrollista, ¿no? Es increíble también cómo esos datos van explicando que la historia es un continuo, que cuando se habla mucho de la historia es también para entender el futuro, y eso no es un eslogan, quiero que me lo explique, por ejemplo, la revista Estadio desarrollista con la base para llegar al Mundial del 62. Claro, efectivamente la historia es una articulación compleja y muy compleja de rupturas y continuidades. Hay cosas que cambian, sí, hay cosas que cambian, pero hay cosas que cambian desde lo anterior, es una nueva forma de hacer lo anterior, y hay cosas así que desaparecen, y hay continuidades, ¿no? Hay continuidades de 100 años, 200 años, de 500 años, ¿no? En el caso nuestro, americano, ¿no? Entonces, no existe esa etapa que se acabó una y todo de nuevo, digamos, ¿no? El desarrollismo efectivamente es una cuestión que se da en toda América Latina, que es producto de crisis del modelo oligárquico a principios de siglo, en el caso nuestro, de la crisis del salitre, de la gran crisis mundial del 29-30. Entonces es un tipo de buscar una modernización centrada en el desarrollo de una industria nacional. Es decir, de no depender de los mercados externos, no estar volcado a los mercados externos. No estoy hablando de ahora, es pura casualidad. Sino que al revés, ¿no? Entonces aparece la industria nacional, ¿no? Pero la industria nacional no solo de productos, de consumo, ¿no? Qué sé yo, bicicletas, camas, refrigeradores, sino también, a propósito de la actualidad, en la siderurgia. Y el Estado crea la CAP, ¿no? Después la privatizan, pero el Estado crea la CAP y Huachipato. Y eso, ¿no?, requiere una imagen también. Entonces eso requiere una imagen, claro, porque se requiere que el país... Y ya tenemos un país con una estratificación social mucho más compleja, clases medias y dentro de las clases medias distintos sectores, sector proletario, obrero, de industria, pero también un sector popular masivo, ¿no? Una masa, como se le puso en los años 70, a los pobres de la ciudad, ¿no? Que es la masa que estalla de repente, ¿no? Que se toma los terrenos, ¿no? En la mañana había una cierre de calle, de micro en Puente Alto, de gente que no tiene casa, campamento, es decir, y tú dices, bueno, y chuta, ¿y qué ha pasado? Digamos, 70 años diferentes, bueno, ahí está, pues, esas son las continuidades, ¿no? Entonces, en ese contexto, se requería un discurso, ¿no? Que de alguna manera uniera a la sociedad tras este modelo de modernización y desarrollo. Y el deporte, yo diría que no sé si genial, pero lo interesante en la revista Estadio, que la revista Estadio dice el deporte juega un rol, va a jugar un rol en ese proceso. Es un proceso que va más allá de los partidos políticos del gobernante de turno, ¿verdad? Que va mucho, es más
más largo, ¿no? A pesar que la revista siempre fue privada, digamos, cambió de dueño, pero siempre fue privada, tenía como un rol, por así decirlo, estatal. Tenía una mirada de Estado, de democrática incluso. Sí, por supuesto. Era un rol muy interesante porque, claro, sí, obviamente una revista privada incluso nace con un solo dueño. Que está volcada al mercado, tiene avisos, se tiene que vender, etcétera, pero tiene un discurso que es el discurso que hoy día cuesta entenderlo, porque es el discurso que no le habla a un segmento de la sociedad, sino que le habla a todo el país. Se interpela desde ahí al país. Entonces, claro, al Estado, por supuesto. Y la gente del estadio le va a reclamar al Estado permanentemente políticas deportivas, que construya estadios, que construya campos deportivos, etcétera. Y a cada vez que hay una elección presidencial dice, esperamos que ahora sí, y después cuando ese gobernante termina su periodo, dice, bueno, no se cumplieron las promesas, pues, ¿no? y así. Entonces, la revista Estadio, pero además, a mí lo que me interesa destacar en el libro era que lo vuelca hacia adentro del deporte. El deporte tiene que también generar un plan de desarrollo, ¿no? O sea, tiene que pensar a largo plazo. Es decir, y de ahí, por ejemplo, va a celebrar mucho lo que hace la Universidad de Chile, a partir del rector de la universidad, con el doctor Lucas Sierra, que fue un famoso doctor en Chile de impulsor de la salud pública, de generar una política que es la que va a producir de 10 años después el Vale Azul. Es decir, lo que en esa época, lo que la revista quiere decir, mire, entonces cuando viene el 62 y se logra el tercer lugar y se ve que teníamos razón, el trabajo de 20 años. No es una cuestión de armar un equipito y buscar un jugador por aquí y por allá, sino es un trabajo de 20 años. Pero hay una parte anterior, y es muy interesante esto, porque el Mundial del 62 quiebra la historia del fútbol chileno, quiebra un poco o influye en el desarrollo del país, y se da, lo que uno escucha siempre, es por la épica de 4 dirigentes notables, pero también por una venia del gobierno, que en este caso Jorge Alessandri, que no era futbolero, tiene esa idea detrás, digamos, de este país desarrollista. Es claro, clave ahí fue muy clave porque además coincidió, todos lo sabemos, ¿no? Con el proceso de preparación del Mundial, coincidió con el terremoto del 60, que es el terremoto más grande que había en el mundo desde que se registran los datos de los terremotos, digamos, ¿no? Y una destrucción impresionante. Entonces, claro, la primera reacción del presidente Alessandri fue, ¿cómo vamos a estar gastando plata en una cosa que para él era frívola, como el fútbol, ¿no? Cuando hay que reventar todo el país, digamos. Ahora ahí jugó un papel, y no es por aprovecharme la situación, ahí jugó un papel muy importante un dirigente de Magallanes, que era parte de los 4 mosqueteros de Lisboa, que es Néstor Alvear, que era funcionario, pero era gerente ya, había empezado como funcionario, pero ya era gerente de la papelera, que era la empresa donde Alessandri, el presidente, era el presidente del directorio. Entonces tenía una cercanía, quiero decir, se podía ir y fue a hablar con él y a decirle, mire, es que usted no puede renunciar, porque es el país el que renuncia al Mundial. Eso después la dictadura lo hizo 2 veces, renunciar a eventos, ¿no? Con un Panamericano y un Mundial juvenil. No, es el país el que está comprometido y además el país se está moviendo con el Mundial. Toda la gente está entusiasmada con esto, ¿no? Entonces, Alessandri, que era político también, ¿no? Digo, bueno, obvio, yo tengo que ponerme la cabeza, soy el presidente, tengo que ponerme la cabeza de esto, ¿no? Si lo único que le dijo, no me pida mucho, no me pida mucha plata. Y por eso que efectivamente se hacen las condiciones de economía de recursos más grande posible, ¿no? O sea, solo 4 sedes, se construye un estadio, que es el de Arica, se arregla el Nacional, ¿no? Después lo desarreglaron, se arregla un poco Viña, y claro, y qué sé yo, los otros gastos, en la sede de Santiago, y termino el tiro, Alemania, Italia, Suiza y Chile. Ya, Alemania en la escuela militar, no en un hotel 5 estrellas. Suiza en el colegio suizo, aquí cerca de acá, Ñuñoa. Y Italia en la escuela de aviación. Ahora, la escuela de aviación, la escuela militar dijeron, adelante, vengan para acá, nosotros aquí los recibimos. Es decir, es otra concepción de país, es otra concepción de sociedad, es otra concepción de fútbol también, ¿no? Pero igual era tener la élite acá, era tener a pero Messi, claro, Haaland, ahora los alemanes nos reclamaron porque, mira, nos metieron a alojar en una... Al revés, estaban felices ahí, ¿no? Tenían los campos, tenían canchas, tenían gimnasio, etcétera, ¿no? Quiero volver a algunas cuestiones del Mundial 62, pero a propósito de la influencia de la política en el fútbol chileno.
Hay una teoría, una tesis que leí por ahí de que la dictadura finalmente nunca pudo penetrar en la población. Nunca, nunca, nunca. Trató de quebrar los tejidos sociales, trató de quebrar a los sindicatos, en fin, eso está estudiado, pero hubo siempre permanente tensión, literal, digamos, en las poblaciones. Nunca pudo penetrar ahí. Y pensaba leyendo esto que el intento que hace la dictadura para intervenir Colo-Colo era un poco eso, y hacer este fútbol empresa de final de la década de los 70. Pero no lo logra, fracasa en eso. Fracasa, efectivamente. Ahora, intervino todo el deporte en general, por razones muy simples, porque nombraba una autoridad, un general, y es con todo el poder, que es lo mismo que hace con las universidades y con la televisión, etcétera. No, con todo, impone a alguien con todo el poder a cargo. Ahora, en el fútbol no lo logra, efectivamente. Más bien desarma lo que había, ¿no? Lo logra rápidamente, ¿no? Lo logra con la salud, lo logra con la educación, lo logra con la previsión social, ¿no? ISAPRE, AFP, ¿no? Colegio municipalizado, etcétera. Pero en el caso del fútbol, efectivamente intervino vía poner gente en las directivas o tener directivas por lo menos cómplices o pasivas, ¿no? Y intervención directa en dos casos, que no son casuales, ¿no? Es decir, es Colo-Colo y la U. Claro. ¿No? O sea, Colo-Colo es el más conocido probablemente, ¿no? Pero porque el Ministerio de Interior saca un decreto, ¿no? Del Ministerio de Interior que él saca la directiva de Colo-Colo elegida por sus socios, digamos, ¿no? Y le pasa a la administración el mismo esquema de ahora, se lo pasa a un grupo económico. A un grupo económico que era el grupo VHC. Y en el caso de la U, se crea la Corfuch a partir, es decir, el club deportivo de la universidad, que era el club deportivo de la universidad, parte de la estructura de nuestra universidad, le sacan la rama de fútbol dos dirigentes que tenía el club deportivo ya en la dictadura, estamos hablando del 75 ya, que es Rolando Molina y Ambrosio Rodríguez. Y ellos son los que crean la Corfuch y la sacan de la universidad. Ese es el momento en que se sale del fútbol profesional de la universidad. Ahora ellos, más que dirigentes, digamos, son testaferros de la dictadura, digamos, son sí, no, eran dirigentes de un grupo político que obviamente seguía funcionando, Nacional, ¿no? Que se llamaba Avanzada Nacional, que era de extrema derecha, sí, más allá del Partido Nacional incluso. Ahora, en la FP, SAPRE, Educación, se instala por decreto, por lo que sea, se instala algo nuevo. Algo nuevo, exacto. En el fútbol no lo hacen, creo yo, porque tampoco son tipos muy futboleros. No dicen, mire, hagamos este otro camino. No, y Molina sí, Molina era dirigente, y otros dirigentes también. Yo diría que lo que pasa es no sé, ahí hay que tirar hipótesis, ¿no? Pero hay una hipótesis que es que esa teoría del fútbol empresa no tenía mucha base. Es decir, no es que, por ejemplo, que llegaran inversores de fuera a meter plata al fútbol. Es decir, el fútbol siguió siendo el mismo. Lo que cambió fue que ahora lo manejaban algunos. Entonces, en la década del 80 hay una crisis económica en el fútbol. Bueno, además hay una crisis económica en el país, del modelo, ¿no? Enorme, 81, 82. Piensa que el 82 el país decreció, tuvo un Producto Interno Bruto negativo del 14%. ¿No? Entonces, es decir, una crisis enorme, una tasa de desempleo oficial del 22-23%. Entonces, claro, en ese contexto no había nadie que viniera a meter plata al fútbol, digamos. Entonces trataron de que el fútbol siguiera, y el fútbol tenía una crónica, de los años 30, un crónico problema de financiamiento. No era capaz de autofinanciarse. Entonces, ahora, y una última cosita. Y lo último es que además metieron las manos. Y las metieron muy metidas, digamos, ¿no? Entonces, lo que se produce en los 80 es la disgregación de la estructura anterior sin que se construya otra estructura. Y eso sigue en los 90. Ahora, en los 90 lo que se hace es decir, lo que pasa es que se requiere privatizar el fútbol, ¿no? Que es lo que al final se va a hacer. Lo que igual me llama la atención, que tiene que ver con el tema de los resultados que hablábamos al principio, es que quizás no se hubiera solucionado el tema, hubiera sido distinto con una buena estructura. Salvado el triunfo, digamos. Si la dictadura hubiera sido más astuta en estos términos, hubiera sido un poco más futbolera, hubiera dicho, pongamos plata por equipo para ganar, para poner plata, para ganar una Copa Libertadores. Si Colo-Colo ganaba la Copa Libertadores cualquier año, o Cobreloa, mira, no sé, estoy muy convencido. ¿Cuánto hubiera cambiado, digamos? Sí, podría haber cambiado, obviamente.
en términos sobre todo de adhesión, igual la gente iba al estadio, íbamos al estadio, la selección se clasificó para el Mundial de España, qué sé yo, salió vicecampeona de la Copa América el 79. Yo tengo la sensación que los resultados nunca han ido no son una consecuencia mecánica de si hay plata o no hay plata, ¿no? Tú encuentras que puede haber una gestión muy mala, siempre ha habido buenos resultados y malos resultados en el fútbol chileno, o sea, tiene... En eso mismo, el 79 tiene un vicecampeón de América y al 81 clasificado sin perder ni un partido la clasificatoria. Ahora vas allá a España y perdí los 3 partidos, digamos, ¿no? Pero eso digo, claro, Argentina, por ejemplo, la dictadura argentina mete influencia. Claro, pero es que ahí está ahí organizando un mundial. Organizar un mundial. Ahora, digo, creo ¿qué pasa si Chile hubiera sido campeón del mundo? Pinochet quizás claro, penetra en la... O sea, puede colgarse Claro. Cosa que en general los gobernantes chilenos, sean dictadores o sean demócratas, han hecho siempre, ¿no? Tratar de colgarse los éxitos deportivos. Y entonces salir, sacarse una foto, salir al balcón de la moneda. De pronto, en su cabeza, en vez de llevarse plata para la casa y ver los temas de narcotráfico, de armas, podría haber dicho, voy a poner plata en el fútbol para que sean Pero campeones. Es que plata hubo, sí, el problema es que se trabajó, porque piensa que la plata la apoya a gol. Claro. La dictadura crea la apoyo. Es una cosa que vería el estadio la propaganda hace 20 años, porque existía en España y en los 60 existió en Argentina, las apuestas deportivas. Y es la dictadura la que implementa el apoyo a gol. Y ahí la cantidad de recursos que hay es muy grande, porque todos jugaban al apoyo a gol. Hasta la señora o el señor que nunca en su vida habían ni interesado el fútbol, porque era marcar crucecitas, decía, se podía hacer casi a la chunta, al lote. Marketing tremendo. Y con programas de radio, programas de televisión, y se entrevistaban al ganador, qué sé yo, ¿no? Entonces, piensa que hay un señor que se ganó $1 millón en la apoyo a gol, ¿no? Entonces, ahí había recursos. Ahora, el punto es que la dictadura no tenía plan, no tenía una política deportiva, para organizar esto. Otro recurso o influencia en la conferencia sudamericana, para los arbitrajes, en fin, que se daba en los 70, 80. Usted del 50, mismo año Caselli. Así, y claro. Parte de esto que estamos hablando de la dictadura es porque la dictadura no logra penetrar en las masas populares y tampoco logra la simpatía de los ídolos, como lo logró en el tenis, sale a cabo. Lo logra con Pato Cornejo, con Jaime de Maestro un poco, pero en el fútbol Caselli, que era en verdad, quizá un poco Elías Figueroa. También hay otro dato que se da ahí que es muy relevante, que es la celebración de la clasificación del Mundial del 82. Se hace una manifestación en la Alameda. Es muy interesante. Bueno, para mí fue interesante, probablemente para los... Termina como una protesta contra Pinochet. Pero bueno, estos dos temas, el ídolo Caselli, el rol de Caselli, si Caselli por ABC hubiera accedido a la dictadura y hubiera terminado siendo un delfín de la dictadura, quizás cambiaba un poco todo, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, el uso de que Giraco digo, todos los regímenes políticos, bueno, la dictadura con mayor razón, porque tenía el control absoluto del país y de todos los resortes del país, el uso que se le da efectivamente va destinado a conseguir réditos de imagen, réditos de simpatía y más o menos se logra. Y todo. El dictador de Brasil se llamaba el general Emilio Garrastazu Médici, cuando Brasil gana el año 70 y se apropia y gana legítimamente la Jules Rimet se la lleva, bueno, es obvio que va a recibir a los jugadores y saca fotos con ellos y todo eso, digamos, ¿no? Cuando Perú se clasifica y nos elimina para el Mundial de Argentina, el dictador general Morales Bermúdez baja a la cancha, porque el partido fue el Lima, el último, ¿no? Baja a la cancha, ganaron 3-0, baja a la cancha y se pone la camiseta peruana, digamos, arriba el uniforme. Es decir, bueno, cuando Colo-Colo volvió del año 27 de España, el dictador Ibáñez también se metió a la cancha y se sacó una foto con el equipo. Es decir, indudablemente que a los gobiernos les da algún... Pero yo tengo la sensación que ese rédito que logran es de corto alcance. No, pero eso que tú dices de profundizar en no logra permear en las capas. No alcanza para tanto, alcanza para un rato, para la foto. Para la foto. Mundial 62. Eduardo Belisario, Silvia Violeta, los papás, ¿no? Fanático de Magallanes. No fanático, no pero seguidores. Sí, socios. Socios. En esa época eran socios. Y ir al estadio, los clásicos universitarios, de escucharlo a las 8, de escuchar a Julito Martínez a las 8 los días domingos, a las 8 de la noche. Sí. Yo le quiero preguntar más en lo personal, ¿cómo fue ver 10 partidos del Mundial, además en 19 días? 10 partidos en el estadio, digamos, que fue todos los partidos del Nacional.
Desde el primero con Chile-Suiza hasta la final de Qué Brasil-Checoslovaquia. maravilla, porque además era... Una maravilla, pues, claro, es una cosa que nos preparamos en la casa, digamos, con mi padre. Bueno, a mi padre le costó mucha plata eso, ¿no? Y tuvo que pagarlo en cuotas. Así se vendían, lo que se vendían los abonos por los 10 partidos. Y el precio de la hinchada era muy caro con respecto al precio normal de los partidos acá. O sea, era 2, 3 veces más o menos. Entonces, mi papá tuvo que comprar 3 abonos, porque yo ya tenía 12 años. Fíjate que en esa época incluso él pensó en principio que yo iba a entrar gratis, porque los niños entraban gratis. Correcto. O sea, nadie los... A los partidos del campeonato. A los partidos del campeonato estaban, todavía con un niño no pagaba entrar, digamos. Entonces, pero para el Mundial, claro, yo ya tenía 12, estaba en lo que hoy día es octavo básico. Entonces, claro, tuvo que comprarme uno a mí también, ¿no? O sea, ahí no me iba a dejar en la casa, digamos. Usted ¿no? debe haber sido el popular del colegio, del curso, del barrio. Efectivamente, no eran muchos los que... pero no era el único, en el liceo. Yo estaba en el Liceo Munati y el Santiago Centro, o sea, la avenida Portales, cerca de la Quinta Normal. Y claro, éramos pocos los que habíamos podido ir al estadio, digamos, ¿no? Promedio cada 2 días ir al estadio a ver un partido del Mundial. Claro, el partido un día miércoles, yo recuerdo perfectamente, el 30 de mayo del 62, un día miércoles, Chile-Suiza, y al día siguiente Italia-Alemania. No, era una locura, es decir, uno acostumbrado a ver los equipos de acá, en fin, a ver si equipo, partido internacional en el verano, que se hacía por la crónica de financiamiento del fútbol chileno, tenía que llenar el verano con partidos amistosos. Entonces, claro, pero venían argentinos, yo había visto, claro, venían, qué sé yo, desde Chacarita Junior a Peñarol, a River, qué sé yo, eso sí, ¿no? A Palmeira, me acuerdo, porque Palmeira jugaba allá al Masanto, el lateral derecho de la selección, o a Botafogo, donde jugaba Garrincha. Digamos. En esa época, además, los jugadores seleccionados argentinos, uruguayos, brasileños jugaban la mayoría. Era poco lo que estaban en Europa, la mayoría jugaba, entonces cuando venía un equipo de esos, venían 3, 4 seleccionados, por lo menos. A los más jóvenes, ¿no? Literalmente era ver acá en el Nacional. Entonces uno iba al estadio a ver eso, Haaland, era claro, igual que viniera, que Messi jugara en Newell's, ¿no? Y que viniera en el verano a jugar, eso es lo que era habitual en esa época, ¿no? Habitual. Entonces, claro, ahora la diferencia es que iban a venir los europeos. Y europeos conocíamos poco, habíamos visto poco, muy poco. ¿Usted coincidirá que esa experiencia personal Ahora, suya gatilló de niño, esto, ¿no? Claro, ahora yo iba al estadio desde antes, yo tengo recuerdos claros desde los 6 años. El año 56, que Magallanes hizo muy buena campaña y peleó el campeonato con Colo-Colo y con Wander, con los 3 hasta el final. Y recuerdo perfectamente los partidos con Colo-Colo, estadio repleto, ¿no? Llenado a las 12 del día para un partido que empezaba a las 3 de la tarde. Y entonces, claro, cuando se dice va a haber un mundial, uno empezaba más o menos a decir, chuta, está bueno. Eso se dijo en 56, ¿no? O 58. 56 cuando se gana en Lisboa. Entonces ya estamos en 58, chuta, faltan 4 años. Después de 59, 60, oye, faltan 2 años. Y en 60 empezaron a venir equipos. Vino España, vino Brasil, vino la Unión Soviética, vino Hungría. Chile se preparó con los buenos, digamos, ¿no? Chile hizo la FIRE Europa. Y ya 61, ya un año, ahí mi papá ya estaba pagando las cuotas de los abonos, o sea, entonces ya, claro, una expectación que yo diría que hundía en toda la sociedad, ¿no? No solo los que fuimos al estadio, ¿no? Pero no me respondió, coincide que eso fue caldo cultivo para esto, sí, es decir, claro, trabajar, digamos, en estudiarlo. Y es decir, ¿por qué me he dedicado a estudiar? Uno, porque me gusta, obvio, es decir, bueno, en general uno investiga y también en trabajado en otros ámbitos, la ficción audiovisual, el periodismo en Chile, porque le gustan los temas, ¿no? Es muy complejo trabajar. Yo soy un privilegiado en ese sentido, de poder trabajar haciendo lo que me gusta, ¿no? Y claro, porque me gusta y porque, claro, tuve una experiencia de ir al estadio, de ser futbolero, digamos, ¿no? Hasta hoy día pero mi mujer se ríe de mí, no se enoja, me dice, otra vez hay un partido, sí, ¿has visto partido todo el día? ¿No? Sí, claro, ¿no? Porque veo lo de primera A, lo de primera B, etcétera. En el cine, Raúl Ruiz, cuando aparece en los 60, es bien simbólico porque apunta, sobre todo a las películas de esa era chilena, de la época de filmar en Chile, Tres Tristes Tigres, Realismo Socialista y otras, a mirar el Chile de otro prisma, digamos. Muy distinto a lo de Germán Becker, por ejemplo, que era como más el Chile postal, oficialista. Me da la impresión también de que Santa Cruz tiene una mirada, Raúl, ruiziana de sumergirse para analizar la sociedad chilena
a través de expresiones populares como el fútbol. Lo plantea, de hecho, en una presentación Sí, no, del por libro, supuesto, que yo invita no lo niego, lo académico no lo a meterse ahí. quiero, no lo voy a ocultar en absoluto. Yo tengo un punto de vista de izquierda, digamos, ¿no? O sea, y tengo un paso, toda mi vida he sido de izquierda y que si yo, cuando joven, yo era, durante muchos años milité, tuve toda la dictadura acá y milité durante la dictadura de manera semiclandestina, digamos, no era propiamente un clandestino, pero es decir, no, yo creo que hay que tener un punto de vista para examinar la sociedad. Entonces, obviamente, va a haber personas que no están de acuerdo con eso, obvio, y habrá que, lo importante es discutirlo, conversarlo, ¿no? Echar a andar la idea, los puntos de vista, con argumentos y a cambiarlo cuando es necesario cambiarlo, porque hay que cambiar, ¿no? O sea, uno va cambiando toda la vida, digamos, ¿no? De manera de pensar y dice, bueno, en realidad esa idea mía no era muy buena o era media confusa o derechamente estaba equivocada, digamos, ¿no? Qué sé yo, en muchos temas, no solo ¿no? Y estar en la universidad te permite mucho eso. Que si yo, por ejemplo, yo soy viejo, entonces yo soy hombre. A mí me criaron machista. A mí me criaron con una patriarcal, Ahora yo en la universidad y con las estudiantes y con los movimientos de estudiantes he aprendido y he entendido y he incorporado y he estudiado lo que es el feminismo en Chile y a lo largo de más de un siglo, y obviamente hoy día tengo una posición que no tenía a los 20 años, pues, ¿no? Sobre muchos temas, O sea, por ejemplo, una cosa que de la cual yo no voy a dejar nunca arrepentirme, ¿no? Que es castigar a los niños, ¿no? A mi hijo mayor con el que llevó el libro, que el mayor le tocó, ¿no? Claro, yo participé mucho en su crianza, ¿no? Por una serie de razones, estaba en dictadura, además él nació en enero del 74, ¿no? Entonces, claro, de pronto uno no haya que hacer, ¿no? Con el niño, entonces tú lo castigas, ¿no? Incluso una palmada, qué sé yo, ¿no? Y hoy día tú dices, después yo le pedí perdón a él, ¿no? Cuando era grande, decirle, porque no se le puede pegar a los niños, ahora uno cambia, ¿verdad? Pero también usted bien sabe. A mí me pegaban en el liceo. Eso sí, y usted lo ha explicado en sus libros, claro, también. Uno hizo una de sus circunstancias. Exacto, y las circunstancias van cambiando y uno tiene que cambiar. Yo digo, yo soy de la época en que en el liceo nos pegaban fuerte. O sea, pongan las manos arriba de la mesa y pasaba la profesora o el profesor con la regla pegándote. Ahora, si te pegaba así, con la regla así, dolía, pero no tanto. Pero había algunos que te pegaban de canto. Y eso hasta te podía partir hacerte una herida, digamos, ¿no? Bueno, y eso era habitual, ¿no? No un profesor que salía en los diarios ni nadie reclamaba y los apoderados estaban felices, digamos, la mayoría, porque lo están disciplinando al niño, ¿no? Que pienso, pero eso es una cosa del servicio militar, por ejemplo, ¿no? Que siempre ha sido brutal, ¿no? O sea, y su característica siempre ha sido la brutalidad, ¿no? Y porque así te hay que ser hombre, ¿no? Dicho de mi época, ¿no? Ahí te hacía hombre, ¿no? Porque hombre es el duro, el macho, que entonces hay que pegarle para que uno tiene que cambiar, ¿no? Y porque de la misma manera como en alguna época se pensaba en este país mayoritariamente que las mujeres no tenían nada que hacer en la política ni tener derecho a voto, incluyendo muchas mujeres incluso, bueno, eso cambió, ni tiene que... Entonces, yo diría, y lo que pasa es que mirar la historia así, ¿no? Como procesos, ¿no? Procesos en los cuales uno está inmerso con circunstancias que van cambiando y que, bueno, te llevan no sé, a cambiar los puntos de vista, en fin, una serie de cosas, ¿no? Va a ir cerrando, Eduardo, ahora hay una tensión entre los dueños de los clubes, que hay una buena parte que son representantes de jugadores que tienen intereses por esa línea, versus los hinchas. Pensemos en esos hinchas genuinos, ¿no? Que siguen a su equipo con devoción, con interés, con pasión, con sentimiento, que le significa algo el club para ellos. ¿Quién va a ganar esa tensión? Porque más allá de que hoy me van a decir la ley es cosa que eventualmente se cambia la ley y puede volverse atrás el tema de la sociedad anónima. Sé que no es fácil, pero digo, podría pasar. Pero de fondo, ¿quién cree que va a ganar esta tensión? ¿Se podrá eventualmente volver a esta lógica de un fútbol visto como espectáculo en esencia, como te dice, pero cuya propiedad es de los hinchas? Mire, volver al pasado no se puede, ¿no? O sea, volver en el sentido de reponer lo que había, anterior, eso no se puede. Es decir, por lo tanto hay que pensar en el futuro. O sea, hay que pensar otro futuro a partir de la transformación de lo que hay,
Y eso ocurre para todo, ¿no? A toda la sociedad, la economía, en todos lados. Es decir, no puedes volver a reponer el Chile de 1960, no, es imposible. Pero sí puede, a propósito de las continuidades que hay, sacar lecciones de ahí y sacar cosas que permanecen plenamente vigentes. Mi problema, yo tengo una postura que es absolutamente crítica, fíjate, no de la discusión, para mí no es la sociedad anónima, porque eso no es más que una forma jurídica de propiedad, es la privatización del fútbol. Es decir, una actividad que es una práctica social, ¿no es cierto?, que genera una estructura que vienen de la sociedad, sean apropiadas por privados, ¿no? Porque podrían tener otra estructura que no sea la sociedad anónima, ¿no? Y seguirían siendo privados. Yo pienso que, y obviamente que ahí se va a producir una tensión que es permanente, porque yo soy hasta, ya no soy, aunque existe el Club Magallanes, ¿no? Sigue existiendo, igual que el Club Colo-Colo, ¿no? Yo no soy socio, pagamos una cuota, no sé, una vez al año, cuando mucho, Sí, ¿no? más Una cosa que simbólico. funciona muy poco, en realidad, ¿no? O sea, no tanto, Colo-Colo funciona mejor, el Club Deportivo. Pero sigo yendo al estadio, y veo los partidos, etcétera, ¿no? Pero la sensación es que uno no tiene ninguna posibilidad de intervenir, de opinar, de influir, ¿no? Es decir, eso que maneja, porque es una sociedad anónima que lamentablemente se llama Magallanes, entonces mucha gente la confunde. No es el caso azul y blanco y negro, Claro, son que claramente dos cosas. Acá la sociedad anónima tiene, además, no es una sociedad anónima abierta. Si yo no puedo, por ejemplo, si se me ocurriera, ir a la bolsa de comercio a comprar acciones y tuviera plata, digamos, ¿no? Y decirle, empiezo a comprar acciones a poquito. Bueno, no, tampoco se puede porque es una sociedad anónima cerrada. Es decir, la única posibilidad es que yo me saque el loto, que hay un pozo, creo, ¿no? Y vaya donde el dueño, el que tiene el 97% de la sociedad anónima, y le diga, te lo compro. ¿El qué me puede decir? No quiero. Así no tiene ninguna obligación de vendérmela, ¿no? Entonces la sensación es, y eso ocurre en la mayor parte de los clubes, la sensación es, entonces te topas con algo que es impenetrable, que es la propiedad privada. Si la propiedad privada es eso, en todos los ámbitos, Pero es decir, algo impenetrable. Entonces, ahí ¿se cambiará ese paradigma? ¿Se podrá cambiar ese Sí, paradigma? por supuesto. Si se cambió para eso, también Claro. se puede. Es decir, una cosa, bueno, aquí hay alguien que puede, a lo mejor se lo dije alguna vez, mirar las cosas con perspectiva histórica, lo que permite determinar es que, y conocer, es que no siempre, lo que hay no siempre fue así, y por lo tanto no tiene por qué seguirlo siendo más adelante. Es decir, también puede volver a cambiar. Ahora, lo que sí me queda claro es que va a cambiar por algo que tenemos que pensar y construir. No, tampoco se trata de idealizar el pasado. Digo, el fútbol chileno, desde que nace, eso primero lo escribió Edgardo, estuvo crónicamente financiado el fútbol profesional chileno. Crónicamente financiado, con crisis intermitentes, ¿no? De distintos clubes. Colo-Colo vivió por lo menos 2 grandes crisis, o 3 grandes crisis, digamos, ¿no? Entre el 31 y el 73, digamos, ¿no? Entonces, y no es el único. Entonces, hay que pensar un sistema que efectivamente, pero que hay que cambiar de raíz lo que hay. No maquillaje, ¿no? Que es lo mismo que pienso que hay que hacer con la salud y con la previsión social y con la educación. O sea, es necesario un cambio de estructura. O sea, fíjate que me llamó mucho la atención en el verano escuchar en una entrevista en la tele a Ricardo Humour decir exactamente eso. Me llamó mucho la atención porque él era el gran gestor del proyecto. Él lo dijo ahí, ¿no? Que él impulsó el proyecto de Sociedad Anónima, el proyecto de privatización. Él se compró un club que no tiene nada que ver con su historia. Claro. O sea, Él era palestino, por se supuesto, compró él y su padre, que fue presidente de la Asociación de Fútbol, y su padre fue un gran dirigente, de esos dirigentes de antiguo, no como los muestran hoy día, como una tropa ineficiente y cuando no ladrones, sino al revés, ¿no? El dirigente ilustrado, ¿no? Que tiene como vocación social ser dirigente de un club deportivo. Y él, bueno, se compró así, pero me llamó la atención escucharlo cuando fue la cosa de la Supercopa, ¿no? Los incidentes aquí en el Estadio Nacional, que lo entrevista incluso decir, yo no quiero dar entrevistas porque esto no tiene solución así como está, esto hay que cambiarlo entero. Hay que cambiar toda la estructura de fútbol, no solo la propiedad de los clubes, sino la estructura de la Asociación Nacional de Fútbol. No puede ser que haya una actividad como esa que se rige por un consejo presidente que no tiene, que hace las leyes para ellos mismos.
y las normas para ellos mismos, y que tiene un directorio que es con muy pocas atribuciones, que se limita a aplicar las normas ahí. Es decir, se fija, si no hay probablemente ni siquiera ninguna actividad empresarial de Chile, ni siquiera empresarial, es así, que no tiene ni un control externo de la Contraloría, de la Comisión para el Mercado Financiero, qué sé yo, es decir, los sindicatos, las empresas, todos saben que en un momento dado va a llegar alguien de fuera a revisar. Y se pilla la colusión de los pollos, ahora la colusión de gas licuado. ¿Por qué? Porque hay un poquito que sea, a lo mejor no es perfecta, pero algo de control de la sociedad sobre eso. El fútbol no tiene ninguno. Se supone que la superintendencia de valor y seguro, pero ni siquiera No, simbólico. porque ella interviene solamente en lo que es la sociedad anónima como empresa, ¿verdad? Claro. Pero revisa las memorias que revisa las enviar memorias que le mandan y ve si, claro, si no hay un fraude ahí con respecto a impuestos, por ejemplo, o al pago de cotizaciones, claro, qué sé yo, pero nada más. Pero en lo que es la marcha del fútbol, ¿no? Los reglamentos, esto de la multipropiedad, etcétera, claro, no hay nadie. ¿Quién es el verdadero dueño? ¿Quién es el verdadero dueño? Piensa el caso de Azul Azul. No lo van a pesquisar. Aquí el rector anterior, el profesor Vivaldi, levantó la voz por fin, ¿no? De decir, oye, el nombre de la Universidad de Chile, la primera universidad del país, anda en manos de quién está, sí, no sabemos. Y no se va a saber. Y uno revisa el informe que publicó la NFP el año 2022 y dice que Azul Azul es Sartor Inversiones. Ya, entonces dice, ya, vamos a ver quién es Sartor Inversiones. Y así empiezan a aparecer una serie de empresas, es como las muñecas rusas, ¿no? Y no llegan nunca a saber, bueno, quién es el dueño de esto. Puede ser cualquiera, porque además son empresas que tienen localidad allá en el Caribe, en unos paraísos fiscales. Anda a saber quién es. Cuando el señor le pregunta, el representante de esa empresa le preguntan quiénes son los dueños, dice, no, son un montón, hartos jubilados norteamericanos que pusieron su ahorro ahí. Oye, yo no nací ayer, viejo, discúlpame. Es decir, andá, como diría un argentino, ¿no? Andá. Es decir, ¿quiénes son? Entonces, eso es lo que le complicaba al rector Vivaldi, ¿no? Esto que el nombre de la Universidad de Chile, los colores, el color de la Universidad de Chile, el chuncho de la Universidad de Chile, la historia del Club Deportivo Universidad de Chile, ¿no? ¿Está en manos de quién? No sabemos y ni vamos a saber. ¿Ya? Entonces, lo único que se nos pide es usted grite, salte y compre. Pero no tenga tampoco su propio libreto como las barras bravas, porque ahí se convierte en un vándalo y un delincuente, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Al cierre, ¿recomienda algún libro, este programa de fútbol y literatura? ¿Algún imperdible de fútbol y literatura chileno? Es que no es chileno en realidad. No, hay varios, ¿no? Hay varios. O sea, en los últimos años ha habido una enorme producción de todo tipo, ¿no? Hay uno que se llama, que no sé exactamente, no me acuerdo decir el nombre, pero lo regaló mi hijo, que se llama La Pirámide Invertida, que es un libro que estudia los sistemas de juego desde toda la historia, todo el siglo XX, ¿no? Desde, bueno, la aparición de la mítica WM de los ingleses, y que es muy interesante porque, bueno, llega hasta el principio del siglo XXI, ¿no? Entonces llega hasta Bielsa, habla de Bielsa, o sea, y para que metan a Bielsa, porque Bielsa es muy importante, ¿no? Porque se usa la naranja mecánica, y es muy interesante porque ahí uno ve, por ejemplo, hay un capítulo para demostrar cómo jugó Uruguay la final del Mundial del 50. Porque a uno le permite de pronto tener más capacidad de análisis de los partidos, ¿no? Buenísimo. ¿No? Muchas gracias, Eduardo. De nada. Muchas gracias. Encantado.